Bendiciones, es un honor para mí estar de nuevo con todos ustedes a través de este medio para este estudio del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, un libro con mucha riqueza, es un libro en el cual nosotros somos instruidos, edificados, donde miramos los acontecimientos futuros, pero hay varias cosas que hemos estado estudiando y quisiera hacer como un pequeño repaso de lo que hemos estudiado, especialmente en estos últimos dos que les he estado enseñando acerca del mensaje a las iglesias. Pero también quisiera recordarles que el libro de Apocalipsis está dividido en varios temas. Por ejemplo, el capítulo 1 habla de Jesús, está la presentación de Jesús. Cuando usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis, ahí están las características de Jesús, lo que Juan vio, ¿no? Porque ya usted sabe también que fue Juan, el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Lo escribió en el año 91 después de Cristo, lo escribió allá en la isla de Patmos. Eso usted ya lo sabe. Bueno, el capítulo 2, capítulo 3 es el mensaje a las iglesias. Capítulo 4, capítulo 5 es un vistazo al cielo, ya se lo he dicho, pero quiero que esto lo refrescando para que esto se nos haga práctico, poder compartirlo aún con otra persona. Tiene que tenerlo usted en su mente. Otra cosa importante, el capítulo 6, ya prácticamente ahí es el inicio de la tribulación, hasta el capítulo 19. Y usted sabe, yo he estado enseñando acerca de los sellos. El capítulo 6 habla de los sellos. Ya el capítulo 8 pues ya es prácticamente las trompetas. Y luego el capítulo 16 ya habla de las copas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos hoy a las iglesias. Ya vimos la iglesia de Éfeso. Hay cosas importantes que quiero repetirle ahí. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa Éfeso? Éfeso significa deseable. La iglesia de Éfeso era una iglesia deseable. ¿Cuál era la batalla que tenía la iglesia de Éfeso? Era que ella tenía que recuperar su primer amor, porque era una iglesia que trabajó arduamente, era una iglesia que no soportaba a aquellos que se decían ser apóstoles y no los eran. Era una iglesia que trabajaba fuertemente para el Señor. Pero ¿qué pasa? La iglesia había perdido su primer amor, y por eso el Señor le habla y le dice: pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Y eso nos lleva a lo siguiente, que ellos tenían que recuperar ese amor. Ahora, ¿cuál era la promesa de esta iglesia? La promesa de esta iglesia era o es el árbol de vida, hablando de Jesús. Vamos a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna significa mirra, y usted sabe que la mirra es algo amargo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna le tocó vivir en un periodo difícil para la iglesia en general. Era el tiempo de la persecución. Esta iglesia fue una iglesia que fue perseguida especialmente por los emperadores. Todos los primeros 300 años prácticamente la iglesia fue perseguida hasta el 312 más o menos, que fue cuando Constantino ganó el imperio y él quitó las persecuciones. Pero esta iglesia estaba viviendo un tiempo difícil. Por eso la batalla que la iglesia de Esmirna tenía era la tribulación. Fue sometida a esa persecución y por eso tuvo que vivir esa tribulación. Pero también la otra batalla era la pobreza. Era una iglesia pobre, no tenía recursos, pero el Señor le dice: tú dices que eres pobre, pero yo te digo que tú eres rica, porque el Señor lo que miraba de esta iglesia era que era una iglesia rica espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué otra cosa había en la iglesia de Esmirna? La blasfemia. Era una iglesia que prácticamente se había apartado de la verdadera
doctrina. Y por eso era la batalla que tenía esta iglesia. Ahora, ¿cuál era su promesa? ¿Cuál es su promesa? Era el no daño de la segunda muerte. Eso ya lo vimos en la entrega anterior. Pero hoy vamos entonces a la iglesia de Pérgamo. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12 en adelante, dice la palabra. Quiero leerlo acá para usted. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y dice el verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Verso 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y dice el verso 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y dice el verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, ¿qué es lo que miramos acá? ¿Cuál es la iglesia? Dijimos que es la iglesia de Pérgamo. Pérgamo. ¿Cuál era la batalla de esta iglesia? Quiero escribírselo acá. Esta iglesia dice que tenía la batalla de que estaba en el trono de Satanás. Vamos a ver acá. Trono de Satanás. Eso era la batalla de esta iglesia Pérgamo. Trono de Satanás. Vamos a escribirlo acá. Ok, ¿cuál era la otra batalla? Doctrina de Balaam. Doctrina Balaam. Doctrina de Balaam. ¿Cuál era la otra batalla? Doctrina de los nicolaitas. Nicolaitas. Esa era la batalla de esta iglesia. Y la promesa de esta iglesia es el maná eterno. Maná eterno. Y la otra promesa es nombre nuevo. Nombre nuevo. Esa era la promesa de esta iglesia. Bien, vamos entonces, despacito. Primero, el Señor le dice a esta iglesia de Pérgamo, en el versículo 12, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, hablando de Jesús: yo conozco tus obras. Aquí tenemos que insistir en esto. Dios conoce la obra de cada quien. Dios conoce su obra, querido hermano. Dios conoce mi obra. Dios conoce la obra de cada quien. Si usted se da cuenta, a todas las iglesias el Señor le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, le dijo allá a Éfeso. También le dijo
a Esmirna. Lo mismo le dice a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde era que esta iglesia moraba? Dice acá en el versículo 13, donde está el trono de Satanás. ¿Dónde moraba esta iglesia? Donde estaba el trono de Satanás. Ahora, ya le expliqué esto, que cuando hablamos de las iglesias, tenemos que ver la parte histórica. Eso es una interpretación, la parte histórica. La otra es el mensaje a una iglesia en particular. Y la otra interpretación es el mensaje a una persona en particular. Y lo otro es la línea de tiempo, que eso también es muy importante. Pero vamos a la parte histórica de esto. ¿Dónde moraba esta iglesia? Dice, en el trono de Satanás. Ahora, esta iglesia estaba ubicada en una área, o Pérgamo era donde dice la historia que ellos eran un pueblo que tenía mucha riqueza, que tenía muchas universidades, por decirlo así, tenía bibliotecas, tenía grandes edificios, y de alguna manera esto hacía que esta iglesia se sintiera grande. Pero hay algo en particular, y es que había un templo ahí llamado de un dios que esta iglesia profesaba en ese tiempo, y era un dios llamado Zeus, y se supone que en este lugar de Pérgamo era donde estaba este templo, y por eso el Señor le dice a esta iglesia: yo sé dónde tú moras, yo sé dónde tú estás, no es un lugar fácil, es un lugar difícil, ahí está el templo de Satanás, llamando a Zeus, que era un dios de este tiempo, que pues esta ciudad adoraba de alguna manera, pero ahí estaba la iglesia. Entonces el Señor le dice esto: yo conozco tus obras y yo sé dónde moras. Es un territorio difícil, en otras palabras, pero mira el Señor lo que le dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, aunque esta iglesia estaba ubicada en un lugar difícil, geográficamente hablando, en un territorio difícil donde estaba este templo de Zeus, que era pues en representación de Satanás, y que era una ciudad que tenía esos grandes edificios donde pues de alguna manera se creía superior. Y el Señor dice: yo conozco eso, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú vives, yo sé lo que tú has pasado. Y yo sé también que ahí donde tú estás, ahí está el trono de Satanás. Sin embargo, a pesar de eso, le dice el Señor: pero tienes mi nombre, dice el Señor, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué lindo que el Señor diga eso de una iglesia. Yo conozco tus obras, yo sé dónde moras, que donde tú estás es un territorio difícil, es un país difícil, pero aún así no has negado mi nombre, pero aún así retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hermano, esto tenemos que aplicarlo nosotros hoy, porque a mí me encanta esto. No solamente pues ver la historia, leer el pasaje y quedarnos con la historia únicamente, sino también aplicarlo. Así como esta iglesia, quizá hay muchas iglesias en este tiempo que están ubicadas en un lugar difícil, en un país difícil, en un territorio difícil, en una ciudad difícil. Sin embargo, es una iglesia que se mantiene fiel, que se mantiene firme, que ninguna cosa del mundo o ninguna costumbre de esa ciudad lo va a traer, sino que es firme en lo que ha creído. Así era la iglesia de Pérgamo, que aunque estaba en un lugar difícil, que aunque estaba en un lugar fuerte, esta iglesia se mantuvo fiel. Tuvo esa entrega al Señor de mantenerse fiel. Y dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí, como ya le dije hace un momento, que esta iglesia estaba ubicada o estaba en un tiempo difícil para la iglesia. Era
el tiempo pues de la persecución, aunque prácticamente esta iglesia ya va entrando al siguiente periodo de la historia de la iglesia. Pero sí, esta iglesia había visto cómo habían asesinado, cómo habían matado a este testigo fiel. Era a lo mejor, tengo que estudiar eso un poquito más de quién era este hombre Antipas. Era un testigo fiel del Señor, pero a lo mejor este hombre, este siervo tenía algún cargo. A lo mejor era algún obispo de alguna iglesia, y este hombre pues recibió ese maltrato, que fue tanto el maltrato que fue asesinado, porque recuerde, la iglesia de Esmirna estuvo en el tiempo de la persecución, y a lo mejor en ese tiempo fue cuando asesinaron a este siervo del Señor llamado Antipas. Pero la iglesia de Pérgamo, a pesar de todo eso, se mantuvo fiel al Señor. Y qué lindo es, hermano, cuando hay una iglesia que el Señor pueda decir, yo sé que la has pasado difícil, yo sé que ha habido un tiempo difícil para ti, sin embargo, no has negado mi nombre. Que el Señor pueda decir de nosotros en este tiempo, yo sé que estás pasando un momento difícil, yo sé que no está fácil la situación, sin embargo, tú te mantienes fiel. Que el Señor pueda decir eso de nosotros en este tiempo también, mis amados hermanos. Ahora, hay algo más que quiero que miremos ahí, y está en el verso 14, porque el Señor primero empieza como dándole esa motivación de alguna manera a la iglesia, o halagando a esta iglesia, que aunque estaba morando en un lugar difícil, que aunque había visto morir a este siervo llamado Antipas, no había negado su nombre. Pero el Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí cambia la situación. Y dice el versículo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire, para eso tiene que usted leer allí en su casita, porque yo este estudio no quiero hacerlo demasiado largo, nada más media hora. Pero para eso usted tiene que leer, escríbalo ahí, Números capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante usted puede leer. Allí va a encontrar lo que este Balaam, este profeta llamado Balaam, que era un profeta bueno, que hablaba palabras de bendición. Pero ¿qué pasó? Este Balac, que era el rey de Moab, este rey tuvo como temor del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era y es un pueblo bendecido. Entonces este Balac mandó siervos a Balaam para que de alguna manera compraran a Balaam y hablara palabra de maldición contra el pueblo de Israel. Y dice la palabra ahí en este capítulo 22 de Números, que llegaron los siervos donde Balaam y le tocaron la puerta ya. Dijeron, mira, mi Señor manda a decir esto y tenemos este presente para ti. Balaam era un hombre de Dios, era un buen profeta. Dijo, mira, quédense aquí en mi casa, voy a consultar al Señor y lo que Él me diga, pues eso voy a hacer. Bien, Balaam se acostó en la mañana, oró al Señor, le pregunta al Señor qué decía él, y el Señor le dice, no, a la noche el Señor se le aparece y le habla a Balaam. ¿Quiénes son los que están ahí? Los que han venido a visitarte. Él le dice, bueno, son hombres que vienen de Balac y mandan a preguntar esto, que yo vaya, y pues no sé qué es lo que quieren que yo haga. Entonces el Señor le dijo, ni te atrevas a ir con ellos. ¿Qué pasó en la mañana? Se levantaron y le preguntan a Balaam, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a acompañar? Y Balac responde, no, Dios no me permite que vaya con ustedes.
Pero mira, tenemos este presente para ti. Dios no me permite que vaya con ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Hasta ahí todo iba bien. Bien, regresan los siervos a Balac, el rey de Moab. ¿Y qué pasó? ¿No vino Balac? No, no vino. ¿Pero qué pasó si yo le iba a dar presente? No, no vino. Bueno, vayan otra vez. Regresan estos hombres donde Balaam. Y dice la palabra que nuevamente le dice, mira, mi Señor te manda a decir que vayas y te ofrece esto, este tesoro, te ofrece este premio si tú vas. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que Balaam, ahí estuvo el error de Balaam. Dice la palabra que Balaam le dijo, bueno, permítame consultarle de nuevo a mi Señor. Oiga, el Señor ya había dicho que no. Cuando Dios dice que no, no tenemos que estar insistiendo porque Él sabe por qué ha dicho que no. Bueno, ¿qué pasó? En la noche el Señor le habla siempre a Balaam. ¿Quiénes son estos? Balaam responde, mira, son los siervos de Balac. Entonces Él le dice, mira, ¿puedo ir con ellos? Él le dice, bueno, ¿sabes qué, Balaam? Ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te voy a decir. Pero esa no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que Balaam no fuera con estos siervos de Balac. Sin embargo, Balaam, a lo mejor movido por el dinero, porque esto es lo que representa esto si lo aplicamos a nosotros en este tiempo. Pero permítame terminar con esto, que está riquísimo esto. Porque ¿qué pasa? Balaam prepara su asno y va camino con estos siervos de Balac. Pero ¿qué pasa? Medio camino, el asno o la mula donde iba Balaam no quiere moverse. Y Balaam golpea a aquella mula y dice que había un espacio bien pequeño donde no cabía Balaam con la mula. Pero dice que la mula se detuvo y aquel golpeaba a la mula. Y tanto, hermanos, que la mula tuvo que hablarle a Balac. ¿Por qué me golpeas así? ¿Que no yo te he servido por tanto tiempo? Y dice la Biblia que esta mula vio a un ángel. Por eso es que no quiso pasar por ese camino. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor no era que Balaam fuera allá donde estaba Balac, porque Balac lo que quería era que este profeta de Dios maldijera al pueblo de Israel. Y mire qué tremendo lo que pasó, que la mula o el asno vio el ángel, pero Balaam no lo miraba. Qué terrible es cuando siervos de Dios, hombres de Dios que iniciaron bien su carrera, pero de pronto son movidos por intereses personales o intereses financieros. Cuando les ofrecen algo, empiezan a perder lo que es el verdadero servicio al Señor, el verdadero propósito del servicio al Señor. Y empiezan a caer despacio, lentamente, empiezan a desviarse de la palabra del Señor. Empiezan a desviarse de la verdadera doctrina. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque hoy en día se ha soltado mucho eso. Y eso, hermano, hizo que Balaam pues prácticamente terminara mal. Porque este Balaam, sin ser la voluntad del Señor, llegó hasta donde estaba Balac. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando Balaam quería hablar palabra de maldición contra Israel, no podía. Porque dice que lo que le salía a él eran palabras de bendición. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nadie puede maldecir lo que ya Dios ha bendecido. Esta es la doctrina de Balaam. Pero yo creo que el tiempo se me ha terminado el día de hoy. Vamos a continuar la próxima semana con este tema. No hemos terminado todavía esta iglesia de Pérgamo, pero ya el tiempo se me terminó y no quiero, hermano, de veras no quiero aburrirle. Tenga ahí en cuenta, vamos a continuar la próxima semana con este estudio de la iglesia de Pérgamo. Y ya la próxima semana pues hacemos un repaso de todo lo que le he enseñado el día de hoy
para refrescar un poco. Pero por favor, sígame en esto para que usted le encuentre el sentido y le encuentre el sabor. La próxima semana ya vamos a ver la otra doctrina, ¿no? La doctrina de los nicolaitas. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Por ahora es todo. Les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.